Qué gusto da pasar las páginas de los libros Okmaya, ¿verdad? Adoro el sonido y el olor de las hojas. Lástima que últimamente estoy solo con los ebooks, que me permiten poder ir con un montón de libros a todas partes. ¿Tú, Okmaya, de qué team eres? ¿Team ebook o team libros? Uy, en lo personal me he tirado mucho al Team ebook, la verdad. Yo como porque al final muchas veces en los últimos tiempos he estado viajando mucho, entonces me va muy bien tener todos los libros ahí juntitos y tengo que confesar que hace años que no me compro un libro de páginas, pero solo en formato adulto. En formato niño soy muy fan de los cuentos. Bueno, todo se puede arreglar. Al final lo importante es leer y poder Sí, sacar tiempo para poder leer. Y así lo más es. importante aún es poder sacar tiempo para leer con nuestros pequeños o pequeñas y para poder inculcar, ¿no? Este hábito a nuestros ratones. Se acerca San Jordi, nosotras que estamos por Cataluña celebramos esta festividad el próximo 23 de abril, pero se conoce en todas partes como el Día del Libro. Y por este motivo queremos hablar hoy de la importancia de los cuentos, de los libros y de leer. Okmaya, sitúanos un poco. ¿Qué papel tienen los libros en la filosofía Montessori? Uy, interesantísima pregunta para empezar. O sea, al final es, sobre todo a nivel Montessori y ahora hablando de colegio, es una manera increíble de enriquecer el vocabulario, evidentemente acompañado con imágenes que ayudan de manera mucho más potente a asimilar ciertos conceptos, paisajes, animales, etcétera, porque lo hace mucho más concreto y mucho menos abstracto. Y después hay toda la evolución por edades, ¿no? En un primer momento podríamos encontrar que el motivo principal puede ser de vínculo, de hacer una actividad con el adulto, de primeras concentraciones, de aprender ciertos vocabularios cotidianos y podríamos acabar en lecturas cuando ellos ya tienen 4 años y medio, 5, 6, que pueden empezar a leer desde cuentos con una palabra fonética a frases enteras. Entonces la evolución es enorme y preciosa y la verdad es que tiene muchos detallitos la filosofía Montessori con la lectura, así que me encantará ir profundizando con todas las preguntas que nos hayan llegado. Venga, pues te lanzo la siguiente. Me gustaría saber, nos gustaría saber qué diferencia hay entre los libros o cuentos, digamos, normativos, a que estamos muy acostumbrados a ver, y los libros Montessori. Mira, honestamente no es que unos libros sean Montessori y otros no sean Montessori. Esto es lo primero que Importante quiero, saberlo. claro, esto es lo primero que quiero como clarificar. Ahora, lo que sí te puedo añadir es que una persona que conoce bien los principios Montessori, que me encantará compartirlos hoy, no compraría ciertos cuentos. Entonces, ¿qué características podrían tener? Por ejemplo, una muy significativa yo creo que es el tipo de ilustración. El tipo Ujú. de ilustración es clave porque nosotros lo que creemos es que los niños, nosotros trabajamos con un concepto que se llama el pasaje a la abstracción, ¿vale? Que queda muy conceptual, pero básicamente es el hecho de decir, lo mejor que le podemos presentar al niño, cuanto más pequeño sea, mejor es la realidad y si no, una réplica de la realidad y si no, una imagen de la realidad. Entonces, entendiendo sobre todo en las primeras etapas que nos sirve muchísimo para conectar vocabulario, para nosotros es importante presentar imágenes o ilustraciones muy fieles para que esa conexión de vocabulario sea lo más acurada posible. ¿Sí? Por lo Sí. tanto, nosotros, esto sería una característica bastante principal. Tengo que Otra decir, también, perdona, sí, voy a interrumpirte aquí porque yo nunca había escuchado o había prestado atención a la posibilidad de poder comprar libros con fotos, imágenes reales de, por ejemplo, animales, e incluso pensaba, uy, no, es que no son bonitos, ¿no? No ya, da, no ya, tienen esos ya. colores. Y tengo que decir que tengo problemas ahora con la segunda, con estos libros, porque pienso, claro, ella va indicando los animales y pienso, pero es que esto no es una tortuga. Exacto. Y claro, cambiamos de libro, la tortuga tiene otros colores, tiene otro tipo de dibujo
y le dices, ¿dónde está la tortuga? Y lo acabas relacionando, pero claro, piensas, no es una tortuga tampoco. Y Uno, tiene no que es una hacer, tortuga y dos, la gimnasia mental que tienen que hacer exacto, para ir como recogiendo todas estas imágenes que representa que son una tortuga, pues es alto. Oye, que no pasa nada y además es bonito, pero si pensamos en clave aprendizaje, es mejor que la primera asociación sea tan real como sea posible. sí, Repito, no sí, estamos hablando de cuentos, hablaríamos de una tortuga si podemos estar con ella, pero si estamos en posición cuentos, sería este punto. Y ya después, cuando dices, esta es el link directo de imagen-palabra, ahí ya se empieza a abrir pues toda esta puerta a todos los derivados que puede ser una tortuga, que también es fascinante. exacto. Por eso me veo forzada a ir todas las veces que podemos a ver animales. Ya, claro. Sí, sí, pero es Cada brutal. sitio que vamos es vamos a ver animales porque así la niña va viendo, ¿no? Que la Exacto. tortuga que ve en el libro no es la que se va a encontrar en el lago. Exacto, exacto, no, pero esto es buenísimo como actividad familiar y todo, o sea, es buenísimo, Sí. increíble. Entonces, esto sería una primera característica. Otra, que lo hemos hablado en otros episodios, sería sobre todo que hasta los 5 o 6 años buscaríamos cuentos que no contengan fantasía como concepto. Es decir, nosotros lo que buscamos es que básicamente el niño a través del cuento pueda entender la cultura en la que vive, ciertas tradiciones, identificar rutinas diarias que él pueda tener, pueda conocer con profundidad las emociones, pueda estar transitando una cosita en su vida, por ejemplo, va a tener un hermanito o una hermanita, como que le acompañe una lectura de este tipo, etcétera, pero no introducimos la fantasía por el simple hecho de que el mundo real es lo que están descubriendo y hasta que no son un poquito más mayores les cuesta distinguir, igual que hablábamos en el perdón, episodio de los idiomas, de si les hablas en una sola frase diferentes idiomas les cuesta distinguir, pues un poquito en la misma línea, si les presentas fantasías, si ellos aún no tienen la capacidad de estar diferenciando lo que es real que lo que no, lo integran. Y ahí también tienen un trabajo cognitivo enorme de después ir separando lo que sí y lo que no. Entonces, nuestra primera voluntad es vida real, vamos a decirlo así en súper resumen, menos de 5 años, 6, y a partir de ahí, cuando ya sí realmente tengan esa capacidad, lo que quieran, porque puedes empezar a gozar de la fantasía ya sabiendo lo que es. De acuerdo. Entonces, Tengo un esto, poco perdón, cara. Sí. sí, no solo aclarar que esto de la fantasía y realidad, porque hay muchísima confusión en la pedagogía Montessori de no hacen fantasía, no, sí hacemos, pero en el momento en el que se cree que es más indicado. Entonces, aquí eso, poner ese detallito. Perdón, Marta, decías. No, no, absolutamente. Tengo dos preguntas, una derivada de lo justo de lo que acabas de decir. Una tenía cara de decepción porque estaba pensando, por ejemplo, cuentos como La Caperucita Roja, La Ricitos de Oro o cualquier otra cosa es fantasía pregunta. Y segunda pregunta, comentas que hasta los 5 años es recomendable no exponerlos a fantasía. ¿Por qué luego sí a partir de los 5 años? ¿Hay algún tema madurativo allí? Exacto. Respecto a la primera pregunta, si nos ponemos muy puros la respuesta sería no. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son fábulas en las que los animales hablan, tienen características de personas, etc. Por lo tanto, todo es un tipo de información que no está conectada con la realidad. Entonces, bajo este criterio, no lo haríamos. Se pueden abrir ciertas compuertas y aquí un poquito como en la Navidad también, o sea, una cosa es conocerlo y la otra cosa es lo que yo elijo, porque una persona o a una persona que dice, vale, yo conozco lo de la fantasía, conozco lo de la realidad, conozco lo de los 5 o 6 años que ahora te voy a contestar, pero para mí este tipo de cuentos son cultura popular, Mm, claro, tradición oral
ancestral de mi país o de mi lengua o incluso de literatura mundial, porque estos cuentos están en todo el mundo, nadie Sí. sabe cómo, pero así es, y puede ser un motivo suficientemente de peso para mí para transgreder en un momento dado esta norma de siempre que sea la realidad, pero también es cierto que como el conocimiento es poder, yo puedo abrir esta ventanita de meto cuentos tradicionales, pero todos los otros cuentos que le voy a estar leyendo a mi hijo o hija van a estar en el otro formado. Por lo tanto, quieras o no, la exposición ya es mucho menor. Vale. Sí, y respecto a la edad que me comentabas, sí, o sea, lo que se aproxima es que a nivel madurativo, a los 5 o 6 años, ya empiezan a ser mucho más capaces de hacer esta distinción, ah, sí, sí, esto es real y pasa en el mundo en el que yo habito, ah, no, no, esto es algo que yo puedo disfrutar leyendo y imaginando que alguien vuela, que los gatos hablan, que una alfombra mágica, lo que sea, pero sé que no pertenece al mundo real. Ujú. De Esta acuerdo. sería la explicación. Preparando el programa comentabas que no solo tenemos que tener en cuenta el tipo de ilustración, que ya has comentado por qué, sino también el tipo de letra. ¿Puedes desarrollarnos esta cuestión? Por supuesto, mira, al final, como con esta evolución de los cuentos, es muy habitual que los niños empiecen a estar en contacto con cuentos antes de saber leer. En este momento, si tu hijo o hija aún no sabe leer o no está aprendiendo las letras, para mí no sería una preocupación. Muchos cuentos además vienen sin letras. Ujú. Pero en el momento en el que él ya sí está empezando a conocer las letras, ya sea para escritura, ya sea para lectura, o esté interesado, porque a veces la escuela tradicional empieza a presentar las letras un poquito más tarde de cuando hay el interés. Muchos madres y padres habrán detectado que hay ese momento en el que van en el bus y mamá, esta letra cuál es, y esta letra cuál es, y esta letra cuál es, y esta es la, Ujú. etcétera. Y esto a veces viene antes de que se enseñen las letras en el colegio. ¿Por qué hablo del tipo de letra? Porque letras hay muchísimas. Tipografías hay 1000 y podemos encontrar mayúsculas, minúsculas, imprenta, cursiva, etc. ¿Por qué es importante? Porque ciertas letras pueden incluso llegar a cambiar muchísimo. Por lo tanto, lo mejor que podríamos hacer es informarnos de qué tipo de letra van a estar aprendiendo en el colegio, intentar que los cuentos que compramos en casa tengan este mismo tipo de letra, porque si no, de repente tienes a un niño que en el colegio conoce la M mayúscula, la A mayúscula, la Z, y tú tienes un cuento con letra cursiva en tu casa y él se piensa que conoce las letras y las conoce, pero cuando llega y, por ejemplo, está empezando a leer, ¿no? Y en su colegio reconoce la con L mayúscula, A mayúscula. Y tú le dices, vale, ¿quieres leer? Porque él va como, mamá, sé leer, ¿no? Y se encuentra con una tipografía de letra que es totalmente diferente, porque si lo paramos a pensar, el cerebro adulto tiene tanto la asociación de que todas estas letras son L, todas estas letras son O, etcétera, que, ok, pero en su caso aún no está así de maduro. Por lo tanto, intentarlo corresponder puede ser una ayuda y refuerzo tanto del conocimiento y aprendizaje como también del interés, porque si no pueden perder el interés. Ese es el motivo. Absolutamente de acuerdo. Nos pasó justo el otro día que íbamos andando por la calle, había un graffiti y había una frase pintajarreada o pintarrajeada Sí, y está aprendiendo a leer el mayor y dijo, ¿qué letra es esta? Porque claro, estaba en... Sí que ha visto la letra ligada, pero claro, al final cada uno tiene su manera de escribir, ¿no? Y no le exacto. cuadraba lo que estaba viendo con lo que había aprendido en el cole. Porque, curiosidad, en el colegio tradicional ahora, ¿qué tipo de letras les enseñan? ¿Mayúsculas? ¿De palo? De Como... palo y letra ligada, no sé si se dice Sí, así, pero letra cursiva. ligada lo que Sí, la cursiva, pero veo que tiene menos control sobre esa. La letra de vale. palo sí que muy bien. O sea, le enseñan las dos. Sí.
¿Y la letra de palo la enseñan en mayúsculas o en minúsculas? En mayúsculas. En mayúsculas. Y la Sí. letra cursiva la enseñan en minúsculas. Es que, fíjate, es... Claro, pero yo mentalmente también hago esta asociación, es decir, ¿no? La letra ligada hay mayúsculas y minúsculas, pero Sí, mayoritariamente es minúsculas. La sí. letra de palo es todo mayúsculas, ¿no? ¿O que No, cambia el porque... tamaño? No, porque cuando tú, por ejemplo, escribes en cualquier documento, es Sí, letra imprenta, sí. pero en minúscula. Bueno, vale, sí. Y Es verdad. de hecho, en España, te lo pregunto porque a veces estas cosas cambian, o sea, en España es Mm, como de los pocos países que yo sé que aún en el colegio se enseña letra cursiva a la hora de escribir, porque en muchísimos países, por ejemplo, en Inglaterra, ya no les enseñan la letra cursiva, les enseñan la letra de imprenta como la que imprenta. nosotros usamos de algún modo en cualquier documento Word. En este sentido, ojo, y a mí me encanta la letra cursiva y además tiene un montón de beneficios motrices y no la quitaría para nada, pero en este sentido sí que la transición para ellos es más fácil, porque si tú vas, porque es la gran mayoría de libros que están escritos en letra imprenta. Sí, 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 Y en este sentido sí. hay que hacer un balance. En Montessori, así como para ponerle tal, nosotros enseñamos letra cursiva al principio y una vez la conocen les hacemos la traducción, tipo, esto es una M y esto también es una M. Entonces, Ujú, y ahí hacemos la separación. Para escribir normalmente usan cursiva, pero para leer ya tienen esta traducción, ujú. o sea, les hacemos como juntar los dos tipos de letra y Claro. ya después pueden empezar a leer en imprenta. Hacemos Qué las lástima dos. que se pierda la Y sí, cursiva, aunque no escribas con ella, creo que tiene que ser un básico para aprender. Okmaya, de primero de ignorancia, ¿dónde puedo encontrar este tipo de libros? ¿Tienen etiqueta? ¿Tienen tienda especial? ¿Dónde voy a buscarlos? mira, en cualquier librería con paciencia y conocimiento. En cualquier Ajá, librería con paciencia y conocimiento. Y también quiero aprovechar como dos otras cositas de tips que daría a los papás y mamás si van a buscar cuentos. por favor. Uno es que sean como del interés del niño. Esto es muy importante también. Por ejemplo, le interesan los animales, intentemos buscar cuentos de esto. Le interesan cómo socializar, vamos a buscar cuentos de yo con mis amigos, ¿sí? Tipo, interés del niño siempre nos asegura de algún modo que se dé uso a ese cuento con todos los beneficios que conlleva. Y después, otro tip también es que sean de tu gusto también. Que a ti como Ajá, adulto o adulta también te gusten y que estén alineados con tus valores. ¿de Porque, acuerdo? El triángulo de las Bermudas. exacto, pero para mí este punto es muy importante, Marta, porque hoy en día hay muchos libros también, sobre todo como relacionados con las emociones, sobre todo, ¿no? Libros que hablan de la rabia o del miedo o de los celos, o sea, como todo este tipo de cosas. Y honestamente, para mí es un gran mecanismo para que ellos empiezan a entender, a empatizar, a de algún modo autorreconocerse, a encontrar maneras de reaccionar cuando se encuentran en situaciones similares. En ese sentido me parece muy interesante y es una manera colateral que puede tener también la madre o el padre para sobrellevar o acompañarse ciertas situaciones. Pero a veces creo que se puede caer un poco en la trampa de, como habla de la rabia, ya es buen cuento. Como habla del Ah, miedo, ya es buen cuento. Pero yo que soy una aficionada y me encanta la literatura infantil, yo voy a las librerías o a las bibliotecas y me miro este tipo de cuentos. Entonces, me encanta que hablen de la rabia, pero no son valores o de la manera en la que los presentan que a mí personalmente me gusta. Entonces, sí, me está cubriendo una función, pero ¿hasta qué punto? Yo si no me gustan o no resuenan con mis valores o con mi manera de reaccionar o con mi manera de abordar esto, no es un cuento que voy a comprar porque a nivel, para mí su función no la cumple si para mí no está alineada con mis valores. ¿de acuerdo?
Entonces tenemos una que sea de interés de nuestro ratón, dos que también nos guste a nosotras Sí. y tres, ¿qué más? Que esté alineado con nuestros valores, lo de las imágenes que hemos dicho, lo de la realidad que hemos dicho, el tipo de letra también que hemos comentado. ¿Y qué más? Y si no encontramos, pues nos ha pasado que nos han comentado que las librerías normales o las librerías normales, las librerías pequeñas, acostumbran a tener bastante variedad, pero no de este tipo, por ejemplo, de ilustraciones. Si nos encontramos que estamos en un sitio pequeño y no tenemos en cuanto a imagen, por ejemplo, mmm, algo fiel a la realidad, ¿qué nos puedes decir? No te preocupes, mira, fíjate quizá en que esté alineada con tus valores, que sea una historia, pues eso, Sí, más bien real. mira, yo creo que lo interesante es ir conociendo todas las características, porque después, a veces, y esto eh, sí que podremos conocer alguna línea editorial que cumpla todos los checks, pero Ujú. es probable que como son varios, sean pocos, ¿sí? Y de Sí. repente quizá tampoco no nos gustan tanto. Puede ser, porque tú vas con estos filtros, ¿no? Si fuera una búsqueda, estas como por internet, filtro imágenes, filtro letra, filtro valores, filtro tal, y que te queda pues poco. Incluso aunque no estés en una tienda pequeña, puede ser que incluso en una tienda enorme o en Amazon incluso te quede poco. Y aquí lo interesante es en un momento dado decir, con lo que me está presentando este cuento, me Ujú. vale la pena prescindir o no ser tan purista de esta característica. Y si es el caso, pues sí. Y mira, Marta, voy a aprovechar esto para decirte. Vale. Yo fui tía no hace tanto, ¿vale? Ay, mira. Okmaya, queridos oyentes y oyentas que nos escucháis por Spotify, Okmaya, oh, qué bien, nos ha traído unos libros. Exacto. Entonces, yo fui tía, no fue mucho, y Ujú. evidentemente fui a comprar cuentos para mi sobrinito. Bien, ¿qué Ujú. pasó? Que conozco cuentos que me encantan, conozco las características, me voy a la librería, pero también tengo, por ejemplo, experiencia como docente, sé lo que le gustan a los niños, sé lo que no les gusta, sé la importancia del desarrollo sensorial, etc. Por ejemplo, me encontré este cuento que me encanta y lo he visto funcionar con muchísimos niños, que se llama Mi primer Mozart, que cuando se le aprieta un botoncito suena una pieza o de Mozart que es preciosa, es un trocito. Entonces, este cuento, por ejemplo, ¿por qué me gustaría o pienso? Punto positivo para. Por ejemplo, la letra es cursiva, Ajá. ¿sí? Me Sí. encanta esto, genial. ¿Por qué no me gustaría? Las ilustraciones de la portada, si alguien nos ve ahora mismo por YouTube, pues son un poquito de ilustraciones de fábulas, ¿no? O sea, animales haciendo como tocando la guitarra, así. No me gustan las ilustraciones de este cuento. Son bellas, pero no cumplen mi función de realismo que yo sé que es importante. Pero, ¿por qué sí me gusta? ¿O por qué me decidí? Porque sé de la importancia de la exploración sensorial. Y he visto a muchísimos niños que son bebés que recién acaban de empezar a ponerse sentaditos y solo con su dedo índice pueden coger y apretar el botón y hacer que suene la canción. Esto a nivel de desarrollo es increíble porque es causa-efecto con un mínimo de psicomotricidad que ya tienen. Por lo tanto, decidí apagar mi mente de no son imágenes reales y priorizar todo lo que estoy comentando. Entonces, para mí es un cuento que vale la pena. Este y toda su colección, realmente, porque tienen muchísimos, que vamos a dejar el link a la descripción por si alguien quiere ir, pero vale muchísimo la pena. Para mí me vale la pena transgredirme ese límite y en otros cuentos voy a cultivar más otras cosas. Y oyentes, oyentas, tengo que decir que estoy muy contenta porque yo tengo no solo este libro, sino, no sé si tenemos, no te exagero, 12 o 13 Sí, sí. de las diferentes colecciones, porque está Mozart, está Beethoven, está mis primeras nanas, mis primeras composiciones, las composiciones de las mujeres. Hay un sinfín de variedad Sí, y sí, sí.
prometo que es tal como dice Okmaya. El mayor, bueno, era pequeñísimo y obsesionado. Le gustaba muchísimo. Fue de los Muchísimo. primeros cuentos y muy contentos de habérselo dado. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, en un momento dado, se hace el balance y dices, pues sí, vale la pena. Para mí vale la pena. Pero por Lo eso es interesante entendemos. hacer este tipo de programas, porque así cada uno puede reafirmarse y decir, con lo que sé ahora, elijo esto. Y con lo que sé ahora, no elijo esto. Exacto, exacto. Gracias, Okmaya. ¿Tienes por ahí algún otro ejemplo que podamos tener en cuenta? Sí, tengo otro ejemplo. Tengo algunos otros ejemplos. Queremos Vale. verlos, ¿verdad? Yeah, Vale, hay que saber que son cuentos para bebés porque en este caso él tiene 5 meses, pero por ejemplo, él es, bueno, lo voy a describir un poquito para los que no nos veis, pero es un cuento de tela que Ujú, está en ilustraciones blanco y negro y un poquito de otro color bastante contrastado. Lo elegí por el material, es decir, el hecho de que fuera tela es muy importante para mí porque fue el primer cuento que le regalé como recién nacido. El hecho de que sean ilustraciones en blanco y negro, si bien no son realistas, para mí fue un motivo para comprarlo porque sé de la importancia del contraste visual cuando recién acaban de nacer o son muy pequeñitos. Después, a nivel sensorial, me gustó porque tiene ciertas páginas que hacen ruiditos o la del final que tiene un espejo que me ujú. encanta porque tiene también este momento de desarrollo del esquema corporal, vale, hablo con temas muy técnicos, pero es me veo, ¿no? Sí, sí. Y para mí también fue importante en este sentido el idioma, sí, está en catalán, Ujú. que es el idioma materno que él va a hablar, y en este caso, por ejemplo, la letra no me importó, porque si se lo Claro, quiero leer cuando tenga 4 años, perfecto, pero ahora mismo para mí no es importante. claro. Y en este sentido también era temático, habla de ciertos animalitos, me encanta la naturaleza, hay algunas solapas, pues estos fueron los motivos que me hicieron escogerlo. Si alguien lo ve, ya vemos, no son ilustraciones realistas, por ejemplo, pero en ese sentido dije, vale, lo voy a complementar con otro. Claro, lo que le falta a uno lo suplantamos con Claro, otro. exacto. Y otro de los que lo compré es esto, que es de cartón, que habla Ajá. de las frutas, algo totalmente como cotidiano en la vida de un bebé. Si bien no son fotos, son ilustraciones súper reales, que se Ujú. pueden, eso, los que nos veis en YouTube se pueden ver, pero si no son, por ejemplo, cerezas, pues una imagen bastante realista, lo que podrían ser 3 cerezas, o uvas, o pera, etc. Y bueno, también para su dedo índice, cuando sea un poquito más mayor, puede hacer ciertos movimientos e interactuar. Y también me convenció, en este caso, por eso digo una por otra, pues el hecho de que la letra aquí es cursiva. Ajá, de Entonces, acuerdo. para mí esto fue un factor importante. El fondo es blanco, la imagen se ve muy clara. Entonces, estos fueron algunos de los motivos que me hicieron decidirme en este caso por este cuento. Ya ves aquí, Marta, hablando en directo de mis criterios en la librería. No, pero está muy bien porque, ojo, yo voy a ir a buscar otro libro o libros para mis peques y me gustaría que fueran un poquito más alineados a esta filosofía Montessori, no tan... porque ya he Claro, transgredido bastantes normas, pero bueno, ahora que tengo aún así, a una segunda que la puedo encauzar aún, me gustaría sí. realmente darle algo, como dices tú, bueno, pues que cumpla varios tips y me encontraba que iba ya a librerías y pensaba, ¿y dónde están los libros Montessori? ¿Y tendrán Mm, editorial los libros Montessori? ¿O tendrán mm, etiqueta los libros Montessori? ¿O ya, cómo ya, ya. diferencio yo la literatura Montessori de la literatura más normativa o popular? Así que esto me va muy bien, porque sí que es verdad que es difícil encontrar, sobre todo el tema de las ilustraciones. Me No es sorprendió fácil. muchísimo que hay pocos libros con ilustraciones reales, así que poder saber todo esto, ¡mua!, de perlas nos va. Voy a aprovechar con esto que comentas porque hay una editorial y no estamos haciendo publicidad que se llama Love Every, que Ujú. ¿la conoces?
No, no, no. No, bueno, porque es bastante interesante, en realidad, repito, no estamos haciendo publicidad, pero ellos tienen materiales bastante interesantes y los venden por momentos de desarrollo, tipo de Ah, 3 a 4 meses y medio, y te envían como una cajita y hay un cuento y algo para, y un sonajero y como las cosas de esa edad. Y después al otro, cuando ya evolucionan un poquito, puedes comprar el siguiente set, ¿vale? Pero los cuentos que tienen, que desconozco si se pueden comprar por separado, pero valen mucho la pena porque son súper montessorianos, o sea, libros que están hechos, las ilustraciones son fotos. Por ejemplo, mi primer cumpleaños, ¿no? Y ves sí. la mamá y el papá comprando el pastel, ponte en una pastelería como real. Y después la fiesta pequeña que le han montado para los globos, pero son fotos, muy poca letra y tienen cuentos hasta los 4 años o un poquito más y todos siguen este tipo de guías. Entonces, en este sentido, valen mucho, mucho la pena. A mí me encantan. Oyentes, oyentas, no os preocupéis, nos dejaremos el link a esos libros. Aquí también una también interesada. Sí, Has comentado, Maya, que tienen según por edad. ¿Qué tips nos darías o qué tipo de libros nos recomendarías según la edad de nuestros pequeños? sí. Bueno, yo creo que en este sentido se puede generalizar bastante con los códigos que ya hemos dado antes, porque sería un poco de menos a más, ¿no? El ejemplo de el libro de las frutas, que viene a ser frutas de temporada que tú, tarde o temprano, te vas a encontrar en tu vida diaria, por ejemplo, ¿no? Vida cotidiana, relación en lo que yo hago, me adapto, pertenezco en este lugar, por lo tanto, cosas, y esto mismo de la idea de las frutas se puede trasladar a, pues eso, un cuento de, a mí en este sentido, Teo, que ya sé que quizá ha quedado un poquito anticuado, vamos a decirlo así, porque pues escribió, no sé, en el 1980, pero me gusta mucho porque son historias que todos los niños o niñas que viven las tradiciones en la casa, etcétera, se encuentran. Por lo Sí, tanto, Em, pues Teo va al colegio y entonces es toda la descripción de cualquier niño que realmente hace esto. Y esto hace mucho efecto espejo, genera mucho interés, genera mucha pertenencia y creo que es muy interesante. Después, como comentaba, cada niño es diferente, pues si a alguno le gustan más los animales, pues irnos por ahí. Otra función que también pueden tener, igual que cuando hablamos de las pantallas, es de exponerlos a cosas que no estén en su ambiente, pero existen en la vida real. Ponte los animales del bosque nuboso, ¿no? Bueno, pues ahí hay unos animales y podemos ver ilustraciones bonitas y si le hay interés, nos sirve muchísimo porque el cuento en este caso traspasa el ver ilustraciones y quizá leer la frase y puede, sobre todo si el padre o madre también se informa o ya conoce, usarse como de excusa o plataforma para dar muchísimo más. O sea, vale, tengo una ilustración de un tucán, pero yo sé que los tucanes comen plátanos y mangos y viven en no sé dónde y anidan en no sé dónde. Todo esto, si lo sabemos o nos informamos y hay interés, nos sirve solo de soporte para generar estos momentos con nuestros niños, para hablarles, para informarles, para escucharles. Todo esto es mucho más que un cuento, pero se hace a través del cuento. Okmaya, leer no es solo leer, ¿verdad? Con nuestros peques. Leer, no solo leer, tal cual, Marta, mira, se me ha puesto la piel de gallina escuchándote, porque es que es mucho más, es ¿Qué mucho más. generamos cuando pasamos este rato? Yo creo que lo primero, y especialmente a los inicios, es vínculo, ¿no? Ese momento de cercanía, de tranquilidad, de escucha, de habla, que a veces en el día a día como que se nos come. También creo que a medida que los niños van creciendo, incluso para ellos puede ser, porque lo sabemos, ¿no? Les encanta moverse por aquí y por allá, todo, pero un momento también de calma. Creo que en general puede ser una actividad, así como el adulto no siempre va a estar disponible para saltar del sofá al suelo. Ujú. Creo que es una actividad que la gran mayoría de adultos disfruta porque es como que
está adaptada también a lo que a nosotros nos gusta, que quizá es como más tranquilidad, más estamos sentados. Entonces, esto es muy interesante porque si a nosotros nos gusta ese momento, vamos a priorizarlo versus Ujú, otros momentos. Por lo tanto, nos ayuda a compartir tiempo con nuestros hijos porque lo disfrutamos, ¿sí? exacto. Y después para mí también claramente, a todas las edades, una gran fuente de aprendizaje del lenguaje a todos los niveles, porque puede ser oral, ya sea únicamente con lo que dice el cuento o enriqueciendo, como hemos dicho, puede ser leído con toda la complejidad que se pueda, porque podemos empezar con palabras fonéticas de 2, 3, 4 letras hasta, bueno, leer novelas, ¿no? O sea, hay esta pedazo de evolución que nos da un libro. Y después también puede ser un incentivo a la escritura, porque Ujú. si nuestros hijos o hijas les gusta leer cuentos y están interesados en escribir, podemos tirar de ahí para decir, oye, ¿te gustaría a ti hacer tu propio cuento de? Y Ujú. por lo tanto, es una herramienta maravillosa. Sí, sí. ¿Podemos leer en cualquier sitio, en cualquier momento y de cualquier manera? Mm. ¿Qué opinas tú? Después de varios programas escuchándote y aprendiendo cada 2 semanas, diría que algo me dice que hay ciertas cosillas que deberíamos o es recomendable que hagamos para que la experiencia sea más satisfactoria. Mm. Marta, estás aprendiendo mucho, ¿eh? Hombre, a ver si tengo una gran profe, ¿no? ¿Qué puedo decir yo? Pero no voy Qué a dar más guay. pistas. O sea, yo creo que justamente el cuento también nos da la posibilidad de ambiente preparado en casa, cestito, pequeña librería, rincón de lectura, sillón o un momento cómodo que sea adaptado para el niño para que pueda sentarse o tumbarse y leer relajado. Podemos empezar desde aquí, que sería de algún modo lo más estructurado en nuestro ambiente. Podemos también, sin tanta estructura física, sí meterlo en una estructura de rutina. Por ejemplo, siempre que vamos a dormir, leemos 2 cuentos. En ese sentido, no hay tanto el espacio físico, pero sí está muy marcado que es un momento compartido antes de ir a dormir, que es un momento clave del día en realidad. O sea, esto es Ujú. súper interesante. Y esto sería de lo más estructurado a lo más libre, que en realidad el cuento es tan versátil como que si me voy en avión me llevo 3. Y en este sentido tampoco voy a hacer ningún protocolo porque estamos aquí, te puedes poner encima, leemos juntos, te lo miras solito y nos sirve. Le sirve a él, nos sirve a nosotros. Entonces, creo que en todos los casos cumple funciones, son diferentes y siendo las mismas personas las podemos usar a disposición. Qué genial, Okmaya. En nada, bueno, va a salir este episodio y quedará nada, una semana para celebrar el Día del Libro y seguramente familiares, incluso nosotros mismos, pecaremos y compraremos más de un libro. ¿Qué nos recomiendas? ¿De hacer Mm. como los regalos y darlos poco a poco? ¿Los damos todos a la vez? ¿A quién le decimos, a qué familia le decimos no, espérate? ¿Y a quién sí? ¿Cómo iría la última parte de espérate? Bueno, pero como quizá hay familias muy grandes y todos los familiares, los abuelos y primos, pues quizá compran libros y tienen muchas Mm. ganas de darlos, no sé si quizá es mejor decir, mira, pues me alegro mucho, muchas gracias, pero dáselo mañana o en 2 días, no lo sé. Ah, bueno, en este caso yo creo que podemos reciclar un poco el sistema Navidad, ¿no? Ujú, Para empezar, si tenemos una lista de cuentos o libros que nosotros ya sabemos que nos gustan y que tienen los valores y que están alineados y tacata, podemos realmente compartirlos y decir para este día del libro, para este San Jordi, nos encantaría enriquecer la biblioteca con
estos títulos. Cualquier otro es súper bienvenido, claramente, pero estos nos encantan por estos motivos, las explicaciones que queramos dar. Esto sería un primer paso. Después, yo sí creo que al ser una festividad bastante cultural, vuelve a ser como Navidad. O sea, los regalos no los das el día 28, los das el 25. Sí. Y en este sentido, creo que es un poco inevitable el hecho de que en un día se junten todos. ¿De Y acuerdo? está bien. Pero lo que sí nosotros podemos asegurarnos y prepararnos es para decir cómo vamos a recibir esto, ¿no? Si ya son más verbales, les podemos contar todo, toda la cultura que está detrás también del Día del Libro, de San Jordi, es súper importante porque esto no está aislado, está súper enraizado, ¿no? Y en este sentido, decir, pasa este día, es probable que veas cambios también en tu ambiente, ¿no? Paraditas de libros, que nosotros también quizá tengamos un día especial porque vamos a salir a pasear y normalmente salimos del colegio y vamos a casa, lo que sea. Y la preparación, sobre todo si son también un poquito verbales, es decir, van a llegar todos estos cuentos y cómo los vamos a meter en casa. Ujú. Si tenemos ya una biblioteca, ¿no? Podemos decir, no sé, me lo invento porque me está viniendo ahora, pero una cosa que yo haría si tuviera un niño de 2 años y medio para arriba sería, oye, nos llegan, los miramos todos porque ¿cómo no los vamos a mirar? Pero después podemos decir, pero en nuestra biblioteca siempre tenemos 5. De estos 5, en general, mantenemos 3 y rotamos 2 cada semana, me lo invento. ¿Qué 2 de los nuevos quieres ahora incorporar y qué 2 de los 5 que teníamos quieres como guardar? Y en una semana vamos a volver a hacer la rotación. Por lo tanto, nos quitamos las ganas y la descubierta, que es increíble, de lo que nos ha Ujú. llegado, pero les damos a elegir y seguimos con nuestro ritmo, además sabiendo, como padre y madre, que tenemos muchas novedades guardadas y que van a generar interés la siguiente semana y la otra, y en este sentido lo hacemos durar también, que es muy bonito, porque si no, venga, 7 libros nuevos o cuentos y de repente, vale, pues 7 o ninguno, total, pero lo hacemos durar y esto le da mucho valor también, yo creo. Así lo haremos. No seguiremos tus consejos como siempre. Okmay, a punto de terminar, ¿nos darías algún título de algún libro favorito que tengas, quizá? Sí, ¿Podemos mira, preguntarte eso? hay un cuento, es muy famoso, pero y seguramente mucha gente lo conoce, pero a mí me encanta y se llama Un cuento. Ajá. ¿Lo conocéis? ¿Lo No, conoces tú? no, ¿No? no. Pues es chulísimo. Se llama Un cuento, ahora mismo no me acuerdo del autor porque soy malísima con los nombres, pero es un cuento que a mí me encanta porque está hecho de una manera que siendo real es súper interactivo. Por ejemplo, le dice al niño, empieza con un círculo amarillo y le dice al niño, aprieta el botón una vez y lo hace así en la página del libro y cuando gira hay 3 puntos más amarillos. Ajá. Y después les hace tocar algunos y cambian de color cuando pasan a la siguiente página. Después les hace aplaudir y cada vez el punto se hace como más grande. Entonces, y este cuento me encanta porque se lo he contado a muchos niños, incluso en grupo, y la participación es muy bonita porque se sorprenden mucho, me gusta mucho y lo vamos también a poner a nuestro link. Este me encanta. Yo creo que a partir de los 2 años y medio, pero hasta los 5, se puede bien disfrutar. Y voy a aprovechar, porque lo pensaba y decía, esto no lo has dicho, Maya, y es importante, que es interesante que los cuentos que les compremos a nuestros hijos e hijas sean compatibles, y esto lo junto con la autonomía y la independencia, para que sean entretenidos de leer tanto con nosotros como que se lo puedan mirar ellos. Vale, que no nos necesiten para poder Que leer. no exclusivamente nos necesiten de decir, vale, si yo no lo leo, las ilustraciones son suficientemente interesantes. Si yo no estoy presente, las páginas no se van
a romper porque es demasiado frágil aún para la edad que tiene. O sea, no solo de lectura, no lectura, sino también de material. Pensar en Vale. eso un poquito también es importante. Marta, cuéntame, ¿cuál es tu cuento así favorito que hayas visto, no sé, con tus hijos, que les leen en el colegio, uno que sepas que le encantan? Bueno, pues mira, nosotros empezamos por casualidad y por accidente con todos los de música del Petit Mozart y ¿Vale? en castellano se llama Osito Tito, Sí, que sí, a sí. principio me pareció, bueno, el mayor obsesionado y con el Osito Tito y con la música. Y ahora la ¿Vale? pequeña también le gusta mucho el Osito Tito, ha desarrollado el gusto por este tipo de cuentos más tarde, pero le gusta mucho, mucho más jugar a encontrar dibujos. Hay muchos cuentos Ujú. que tienen en un lado de la página varios animales o varios utensilios o varias cosas y luego en el resto de la página, de la media página y la otra página, una escena y tú tienes Ya. que encontrar esos elementos en esa página. Bueno, a esto ella le flipa, o sea, se lo toma como un reto personal y cada 2 por 3 está en plan, pregunta, te mira en plan, pregúntame, vale, ¿dónde está esto? Lo Pam, señala y muy ya bien, se lo sabe. y a veces hace como ya sola. Qué mona, Sí, por sí, favor. sí, Bueno, esto es muy interesante porque es un género de cuento que en particular no hemos comentado, pero es como un cuento, juego o actividad que también hay que son súper, súper increíbles. Así que sí. nada, yo creo, Marta, que nos toca Tenemos, animar a las personas que nos escuchen a que nos dejen en comentarios cuentos favoritos de ellos, de cuando eran pequeños, que les leen ahora a sus hijos e hijas, por qué les gusta. Yo creo que todo esto es muy interesante porque enriquece. y tanto, por favor, danos ideas también a nosotras que vamos a Claro, tener que ir a comprar libros y necesitamos más ideas aparte de las que nos ha dado Maya. Con todos exacto. estos tips, recordaros que estamos en Instagram, TikTok ahora, YouTube y Spotify como siempre, así que nos podéis dejar comentarios donde queráis que os vamos a leer, os vamos a responder y vamos a seguir aprendiendo juntas. Okmaya, ¿tienes ya ahorros para comprar muchos libros para tu sobri? Por supuesto, no van a faltar. No van a No me, faltar. no me esperaba menos. Nos cuentas en el próximo episodio. Así lo haré, Marta. Muchas gracias.